Cuando trabajas con magia, es muy importante saber cómo defenderte. Por eso hemos tenido el curso de magia blanca hace un par de semanas. Pero hay algo que quería agregar que me parece sumamente importante. Los amuletos normalmente surten un efecto bastante notable a la hora de generar una protección, pero a veces simplemente no queremos cargar a una mano de Fátima encima, o una medalla de San Benito, o un tetragramatón, y queremos algo que sea un poco más bajo perfil, pero que funcione igualmente. La capacidad de poder imbuir objetos con distintos tipos de magia no es algo nuevo, y de hecho es un tema muy interesante, porque nos permite darle cualidades bastante curiosas a objetos que de otra forma no lo tendrían. El día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo generar un anillo protector contra la magia negra. Esto también te puede ayudar a atraer las energías positivas del universo, si lo quieres ver de esa forma, pero más que todo evitará que las energías oscuras se acerquen a ti. Ya con esta información de la mano, les invito a dejar su like, comentar lo que opinen y también compartir el video. Sin más que decir, comencemos. Primero que todo hay que entender que los anillos tienen propiedades que otros objetos que podríamos utilizar como accesorios de protección no tendrían. Por otro lado, a los anillos se le puede sacar un gran potencial a través de la magia, sin importar el tipo de magia del que hablemos. Es comprobado que los anillos son mucho más efectivos que otros objetos como por ejemplo collares, pulseras, etc. Cuando tienes un anillo protector que ha sido bendecido e imbuido por la magia blanca, estás protegido de cualquier tipo de maleficios, de cualquier enfermedad o accidentes provocadas por este tipo de magia y asimismo de otros efectos negativos. Esos efectos pueden ser producidos por alguna otra persona que te considera su enemigo, lo cual es muy curioso, pero es más común de lo que imaginas. No tienes idea de cuántos enemigos tienes y ni siquiera te das cuenta que están ahí. O también, en algunos casos, son maleficios que tienen que ver con el amor, intentando que caigas en aquel amarre de amor verdadero. Una vez que ya tenemos claro que queremos hacer el ritual, tenemos que escoger un anillo. Hay anillos buenos y hay anillos no tan buenos para esto. Te voy a explicar cuál sería el bueno. El anillo debería ser de acero, así como también sería necesario que tenga las especificaciones que estoy por decirte. Además de ser de acero, también debe ser liso, si es posible de una sola pieza y sin ningún tipo de diseño. De esta forma, se supone que el anillo podrá atraer más fácilmente las energías positivas. Y también es muy importante que sea de acero por el simple hecho de que otro material podría verse afectado durante el ritual. Existen algunas creencias las cuales dicen que es preferible recibir el anillo si es regalado por un tercero. Sin embargo, sé que no es lo usual, así que puedes ir a comprarlo. Si cuando estás comprando el anillo no te decides fácilmente, lo mejor será decidir a través de tu intuición. La intuición, y más dentro de la magia blanca, es muy importante, porque a veces hay objetos que nos escogen por medio de la intuición. En el caso de que el anillo traiga figuras o imágenes que representan tus creencias, lo más recomendable es que ese sea el anillo que escojas. Si no quieres llevar el anillo en el dedo, ya sea porque te aprieta o ya tienes uno puesto o te molesta o lo que quieras, podrás llevarlo en forma de collar o también llevarlo en tu bolsillo envuelto en tela blanca, ¿vale? Tienes varias opciones y no tienes ningún tipo de excusa para no estar protegido. Ya habiendo dejado todo claro en cuanto a la teoría y el proceso de elección del anillo, pasemos entonces al ritual para tener tu propio anillo protector. Para bendecir el anillo va a ser necesario realizarlo dentro de 2 pasos para que se purifique por completo. El primero sería un ritual conocido como ritual del agua y el segundo, como podrás imaginar, será el ritual del fuego. Las antiguas civilizaciones consideraban que la combinación entre el elemento agua y el elemento fuego era lo más propicio y lo más adecuado para atraer las buenas energías. La purificación con agua podrá limpiar los aspectos negativos que te pueden estar atormentando,
Por otro lado, la purificación con fuego hará que se disuelvan todas las malas energías que te han enviado. Concentrémonos entonces porque ahora debemos entrar a los pasos del ritual con agua. Primero que todo, para limpiar el anillo y protegerlo ante esas malas energías, es necesario que lo limpiemos y purifiquemos. Para esto vamos a tomar una taza de tamaño mediano. Luego, vas a aplicar alrededor de 3 cucharadas de sal y un poco de alguna hierba seca que puede ser verbena, romero, orégano o incluso laurel. Ahora debes servir un poco de agua para luego vaciarla en la taza. Luego vas a dejar que el anillo caiga en el agua mientras repites: yo te purifico para alejar el mal aquí y ahora, que el agua me limpie de toda la magia negra. Cuando el agua se haya enfriado, vas a limpiar el anillo con un paño suavemente, y con esto habrás completado el ritual con agua. Pero ahora falta el ritual con fuego, y es muy sencillo. Vas a buscar una vela blanca que sea totalmente nueva y no se haya usado en ningún otro momento. Luego la enciendes con una cerilla, teniendo por supuesto mucho cuidado. Vas a tomar el anillo y lo vas a pasar 3 veces por la llama mientras repites: yo te purifico para alejar el mal de aquí y ahora, que el fuego queme toda la magia negra. Vuelves a limpiar suavemente el anillo con un paño y ahora ya tienes un anillo preparado para que lo utilices como amuleto. Es recomendable que siempre lleves el anillo contigo. Como ya te expliqué, puede ser en el dedo, puede ser como collar o puede ser en el bolsillo con una tela blanca. Lo importante es que no lo abandones por ningún motivo. Muy bien, ahora ya deberías tener tu anillo, sin embargo también quiero aclararte un par de cosas. Por ejemplo, ¿podrías utilizar otro tipo de anillos? Por supuesto que sí. Hay anillos con cuarzo que de hecho son muy efectivos para atraer la buena suerte y nivelar las energías negativas, pero lo más importante del anillo con cuarzo es que existen modelos unisex. Supongo que eso es importante. Este tipo de anillo también ayuda a nivelar los chakras para que te vaya muy bien en los aspectos que más te importan en la vida. Y lo puedes activar con el mismo ritual que acabamos de ver. El anillo de zafiros también es muy interesante porque se utiliza como protector contra el mal de ojo, el cual se desarrolla con la magia negra. Todos esos males que se transmiten con la mirada podrán ser combatidos y eliminados con este tipo de anillo. El zafiro de hecho es bastante útil siempre y cuando esté compuesto en un gran porcentaje por plata pura. La plata le da la resistencia que necesita para protegerse de la magia negra. Si decides realizar el proceso con un anillo de zafiro, en lugar de decir la oración que dices en el ritual de fuego, debes decir esta: que las buenas energías me bendigan a mí y a este anillo. Ahora es el momento de eliminar todas las sensaciones negativas del mal de ojo. Y por último, también puedes utilizar un anillo con un elefante protector. Este tipo de anillos resalta por tener una figura que representa a un elefante en la mitad. Según la cultura budista, el elefante representa buena suerte. Esto hace que se alejen las envidias y es una manifestación de los dioses, según se dice. Es por eso que un anillo de este tipo suele ser la elección perfecta para que te protejas de maleficios. Es opcional que sea de varios colores, pero te recomiendo que sea de un único color para atraer las buenas energías que nos aporta esta cultura. Cuando lo hayas comprado, puedes realizar el ritual de agua para limpiarlo profundamente y luego dirás en voz alta: deseo que en este momento el elefante me proteja de todo mal. Me comprometo a llevar este anillo conmigo siempre y en cualquier lugar. Y con esto también tienes la opción de poder bendecir e imbuir de energía el anillo del elefante protector. Y por último, las recomendaciones para cerrar. Muy sencillo, recordarte que puedes utilizarlo en el dedo medio de la mano izquierda, sería el dedo más efectivo. Si no, lo puedes utilizar en el dedo que quieras, pero recordarte que nadie más que tú lo podrá tocar y mucho menos usar. Si alguien por algún motivo lo toca, deberás repetir el proceso de activación de ambos rituales. Al momento de ducharte o dormir, puedes quitártelo y ponerlo en un paño negro en un lugar donde nadie lo vea. Y te recomiendo hacer el proceso de activación cada 6 meses más o menos.
Esto va a permitir que esa energía se mantenga renovada, constante y sobre todo fuerte para poder defenderte.